este diálogo que Jesús tiene con, y que viene como desde que escuchamos la profesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. Jesús va avanzando en la enseñanza a los discípulos, a los apóstoles, y así también nosotros. Quiere ir como afinando el lápiz, por decirlo de alguna manera. Y es así que hoy nos encontramos frente a otra tentación. Si el domingo pasado la tentación era la grandeza, el querer buscar y ubicarse en los primeros puestos, la tentación de hoy es creerse dueño de la verdad o creerse el único o los únicos capaces de hablar y de actuar de parte de Jesús. Eso es lo que les pasa a los discípulos cuando le dicen a Jesús: hay uno que no es de los nuestros y que está expulsando demonios en tu nombre. ¿Y qué dice Jesús? El que no está contra nosotros está con nosotros. Jesús nos ayuda y nos invita a abrir el corazón y a no crearnos depositarios de la verdad. Es cierto que la verdad es única, pero esa verdad es Jesús. Y nosotros no nos podemos apoderar de la verdad de Jesús, porque la verdad de Jesús es universal y es para todos. Y todos estamos llamados a hacer presente los valores que Jesús nos propone en el Evangelio, que son valores universales, no son exclusivamente nuestros, no son solamente de los cristianos, mucho menos de los católicos. Entonces tendemos a pensar que la verdad, siendo única, la poseemos nosotros. En el ámbito religioso, pero también en otras circunstancias, en otros ámbitos de la vida. ¿Cuánto nos cuesta a veces dialogar con el que piensa distinto, o con el que cree algo distinto, o con el que vive de manera diferente? Jesús nos invita a abrir el corazón, a tener esta certeza del que no está contra nosotros, está con nosotros. Y eso es lo que estamos invitados a buscar, y eso es lo que estamos invitados a descubrir, ¿no? Por eso también hay una diferencia entre la fe y la religión, ¿no? Tenemos fe en Jesús y profesamos la religión católica. Otros tienen fe en Jesús y profesan las religiones protestantes. Otros tienen fe en Dios y son judíos o musulmanes. Una cosa es la fe y otra cosa es la religión. Y una cosa es la verdad y otra cosa es el creerse dueño y depositario de la verdad. En nuestra iglesia durante mucho tiempo se creía que la salvación era solamente posible dentro del ámbito de la iglesia católica. Había una frase, un axioma católico que decía extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. En la década del 60, en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que habla de la Iglesia, y habla de la Iglesia como pueblo de Dios, tomando esta categoría muy linda y muy amplia, nos invita a mirar la posibilidad de salvación en toda persona, en toda religión. Porque los valores que Jesús nos propone en el Evangelio son valores universales. Lo que Jesús quiere en el Evangelio es abrirse al mundo, abrirse a todos y que su mensaje llegue a todos. No es exclusivo. Si nosotros creemos que Jesús profesa, promulga el amor, la justicia, la libertad, la paz y tantos otros valores que descubrimos en el Evangelio son para la humanidad. Jesús quiere hacer más humana nuestra vida. Y toda persona o toda religión que quiera hacer más humana la vida, no está contra nosotros, está con nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto a lo largo de la historia hombres y mujeres, algunos de fe, otros no, algunos de confesiones y de fe distintas a las nuestras, que han marcado y han trazado senderos evangélicos, implícita o explícitamente? Hombres y mujeres que se han animado a ir contracorriente, lo que también nos propone Jesús en el Evangelio, y se han plantado ante sociedades y ante poderes para manifestar esta humanidad a la cual estamos llamados, y la búsqueda de la humanidad
a la que estamos llamados. Este principio se ha dado a lo largo de muchos momentos en la historia. Así es que nosotros podemos descubrirlo en personas. Si nos pusiéramos a pensar, seguramente nos saldrían varios nombres de personas, hombres y mujeres, que han sido evangélicos, aún tal vez sin fe o con una fe diferente. Buscar la unidad en la diversidad, buscar lo que une, que en el fondo y en definitiva son esos valores que Jesús nos propone en el Evangelio. Hace muchos años atrás, antes de entrar al seminario, participé de la Jornada Mundial de la Juventud, que en ese momento fue en París, y antes de ir a la jornada pasamos por Taizé. Taizé es un monasterio ecuménico en el sur de Francia, en la zona de Lyon, fundado por un hombre de Dios, el hermano Roger, que lo que buscaba en ese monasterio ecuménico no es tanto la unidad, aunque sí, sino esta posibilidad de rezar juntos, de estar juntos, de compartir y vivir. Es un lugar a donde van muchos jóvenes, de ahí también viene la Semana de los Jóvenes, que se ha hecho muchas veces, y van muchos jóvenes de distintas confesiones cristianas, y rezan juntos, y viven juntos, y comparten la fe. Y esa es una experiencia del reino, esa es una experiencia de unidad. Eso es buscar lo que nos une. Tienen una forma de rezar muy linda, que es a través del canto y de antífonas muy cortas. Entonces, y están en distintos idiomas, entonces cuando uno está en la oración, se ve cantando en alemán, hasta en chino, y uno puede hacerlo porque escucha, porque es corto y porque repite. Y eso une. Y es algo diferente. Y es unirme al que habla distinto. Y así Jesús nos propone esto, buscar la verdad en la diversidad. Buscar qué es lo que nos une y luego lo que nos separa. ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la palabra que nos une? No importa quién la diga, si hay alguien que obra el bien, si hay alguien que obra el amor, para nosotros es cristiano. Y nosotros le ponemos ese título porque para nosotros es cristiano. Otro lo llamará de otra manera. Pero el hecho de poder reconocerlo me une y me hace darme cuenta de que el que no está contra nosotros, está con nosotros. Y buscar entonces eso que nos une y no lo que nos separa. No creernos dueños de la verdad, no creernos dueños de Jesús tampoco y del mensaje que el Evangelio nos deja. La respuesta siempre está en el Evangelio y el Evangelio es para todos, no es exclusivo, no es para algunos. Jesús habla también de los pequeños, y con esto termino, una nueva referencia a no escandalizar a los pequeños. En este contexto de novena de Santa Teresita que estamos viviendo, el Evangelio de los pequeños es lo que nos resuena, es lo que ella descubrió como camino de encuentro con el Señor y es lo que ella nos propone también desde su pequeñez, desde su humildad, desde su sencillez, como camino de encuentro, como comunidad que la tenemos como patrona. Vivamos esta experiencia de Teresita que descubrió en el Evangelio de los pequeños el camino de encuentro pleno con el Señor. Pidámosle entonces, en estos días de novena y de preparación, que podamos vivirlo de esa manera.